Voy a orar. Señor, quiero agradecerte por un domingo más que nos permitís estar en tu presencia, que realmente nos das esta oportunidad para una vez más escuchar tu palabra, poder conocerte más, poder estar en tu presencia, Señor. Quiero que en este momento puedas estar presente, que puedas estar obrando en la vida y en los corazones de cada uno de nosotros, Señor. Que realmente podamos en este momento adorarte de forma sincera, que podamos acercarnos a ti, Señor, que realmente abras los corazones, Señor, para que realmente podamos escucharte y que podamos estar despiertos frente a tu palabra, Señor. Señor, quiero que pueda ser de edificación para cada uno de nosotros y que frente a toda situación en la que estamos, Señor, que tú nos des sanidad, que ya sea espiritual como física, y que realmente podamos gozarnos en tu presencia, poder descansar dentro de ti, Señor, y que tú seas el que renueve las fuerzas de cada uno de nosotros, Señor. Señor, que frente a toda esta situación no perdamos la esperanza que tenemos de ti, y que realmente podamos una vez más decidir fijar nuestras miradas, Señor, a ti, Señor. Señor, quiero agradecerte por tu bondad, quiero agradecerte por tu gracia, y que en este momento podamos tener un momento en el que podamos eh, adorarte, Señor, por lo que eres, eh, por, por crearnos, eh, por salvarnos, por restaurarnos, Señor, y también poder bendecir a cada uno de los que están en este lugar, Señor. Te agradezco una vez más, y en nombre de Jesús, amén. Vamos a cantar las próximas canciones, que van a ser también las canciones que vamos a cantar en el Check Song, así que las vamos conociendo. 이곳에 생명새. Vamos a confesar en este momento cantando Koteldo, realmente confesarle al Señor que queremos adorarlo. 이곳에 생명샘 솟아나 눈물 고작 지나갈 때에 뭐잖아 열매 맺히고 웃음소리 넘쳐나리라. Vamos a confesar una vez más desde el comienzo y realmente decir, confesarle que realmente en este lugar queremos adorarle de todo corazón. 이곳에 생명샘 솟아나 눈물 고작 지나갈 때에 모자나 열매 맺히고 웃음소리 넘쳐나리라. 꽃들도 구름도 바람도 넓은 바다도 찬양하라 예수를. 하늘을 울리며 노래해 나의 영혼아. 은혜의 주 Vamos a cantar el Ijol. 그날에 하늘이 열리고 모든 이가 보게 되리라. 마침내 꽃들
예수를 하늘을 울리며 노래해 나의 영혼아 은혜의 주 은혜의 주 은혜의 주 Una vez más, 은혜의 주, 은혜의 주 은혜의 주 은혜의 주 última vez, 은혜의 주 은혜의 주 예수. amén. Vamos a cantar esta canción nueva, bendiciendo a cada uno de los que están en este lugar, en el Yehvé, y poder confesarle al Señor que realmente su gracia esté presente en nuestras vidas. 하나님의 사랑이 당신의 삶 가운데 가득하기를 축복합니다. 하나님의 은혜가 우리 가운데 가득하길 기도합니다. Una vez más. 하나님의 사랑이 당신의 삶 가운데 가득하기를 축복합니다. 하나님의 은혜가 우리 가운데 가득하길 기도합니다. Vamos a este momento, en un momento de agradecimiento al Señor por su gracia y su amor en nuestras vidas, y poder bendecir a cada uno de los que están en este lugar, para que el Señor esté obrando. 하나님의 사랑이 당신의 삶 가운데 가득하기를 축복합니다. 하나님의 은혜가 우리 가운데 가득하길 기도합니다. 가득하길 기도합니다. 가득하길 기도합니다. Nos va a orar Enoch para que te olvida. Voy a orar. Señor, te doy las gracias porque siempre nos permites poder tener este momento en que nos juntamos, aunque sea de forma virtual, para poder estar entregándote este momento de adoración, Señor, este momento en que podemos estar escuchando tu palabra. Te doy las gracias porque tú nos estás cuidando a todos, Señor, para que nosotros podamos estar sanos en este momento en que es difícil y hay mucha enfermedad alrededor nuestro, Señor. Te pido por las personas que en este momento están sufriendo, Señor, por el tema de la enfermedad de la COVID, para que no pierdan esperanza de que van a mejorar, Señor, de que puedan estar siempre sostenidos en ti, pensando en ti, Señor, y aunque no te conozcan, para que puedan tener una esperanza para que esto va a mejorar, que esto siempre es solo un momento de ahora, un momentáneo, Señor, que todo esto es un momento para que nosotros podamos como
poder apreciar nuestro momento cotidiano, Señor, lo que tuvimos antes de la cuarentena, que para que cuando termine la cuarentena y nos podemos encontrar todos juntos, podamos apreciarlo cada vez más, Señor. Te pido por el pastor y por todos los líderes que en el mundo, Señor, que seguramente están pasando por dificultades, sea físico, espiritual, psicológico. Te pido que los cuides y los sanes, Señor, para que siempre puedan mostrar tu voluntad y hacer tu voluntad. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Vamos a leer Mateo 7:12. En la Nueva Versión Internacional dice: así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. La Reina Valera 60 dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. El Sermón del Monte hasta ahora nos ha hablado de muchas cosas con respecto a nuestros deberes éticos hacia el prójimo, ya sea hacia nuestros hermanos o incluso hasta hacia las personas que nos maltratan, nos persiguen. Tal vez ya hasta esta altura muchos de ustedes no se acuerdan de todas las indicaciones que estuvimos estudiando, y tal vez nos podemos olvidar de cómo actuar en determinadas situaciones con determinadas personas, pero el versículo de hoy resume todo. Es apodado como la regla de oro, nos simplifica la cuestión, porque a veces no sabemos, cómo era que debía actuar en esta forma, con esta clase de persona, y la regla de oro nos simplifica, y es de manera fácil de acordar, porque hablándolo en términos sencillos, dice que tenemos que tratar bien a los demás del mismo modo en que nos gustaría que nos trataran. Y que en esto consiste la ley y los profetas, es decir, la enseñanza de la Biblia. Antes de ver esta enseñanza de fondo, profundamente, primero vamos a comparar esta enseñanza con las actitudes normales de la gente en su trato con el prójimo, y también vamos a ver la enseñanza que es parecida a la regla de oro que se enseña en otras religiones no cristianas. Primero, vamos a ver cómo es la actitud más común del ser humano en su trato hacia el prójimo. Tratar a los demás como nos tratan a nosotros. Esa es la actitud más común y corriente en este mundo. Ya sea que nos traten bien o nos traten mal, tratarlos de la misma forma que nos tratan. Esta es la actitud más natural del ser humano caído. Considera que esto es justo, pero esto no es la justicia del reino de Dios. Esto es la característica del hombre ser humano caído, es la característica del egoísmo. Por otro lado, existen las enseñanzas de religiones y pensadores no cristianos que formularon una regla de conducta que es muy parecida a la regla de oro que nos enseña Jesucristo hoy. Y consiste en esto: no le hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a vos.
Y es la forma de pensar de las religiones en general, y aún los no cristianos, aún los ateos, están de acuerdo con esta norma de conducta. No le hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a vos. El gran rabino judío, Hillel, dijo, lo que te es odioso, lo que vos odias, no se lo hagas a otros. El filósofo judío Filón dijo, no debe uno hacer lo que le disgusta que le hagan. El filósofo chino Confucio dijo, nada hagas a tu prójimo que después no quieras que tu prójimo te haga a ti. Ideas más o menos parecidas. En este sentido, también vemos que es como si fuera que dijeran la regla de oro, pero en sentido negativo. Pero vemos algo de similitud. ¿Y por qué es así? ¿Cómo es que pensadores no cristianos, y aún antes que Jesús formulara la regla de oro, había gente que pudiera pensar de esa forma? Aún sin tener la salvación, sin tener a Cristo, sin tener el Evangelio, ¿cómo ellos podían conocer una norma de conducta ética de esa forma? Y esto se debe a que Dios mismo puso un conocimiento del bien y del mal, de la justicia y de la injusticia en la conciencia de todo ser humano, por más que no tenga la salvación, por más que tenga una naturaleza pecaminosa. Es algo que Dios ha puesto en la conciencia de todo ser humano. Sin embargo, tenemos que observar algunas diferencias fundamentales entre esta norma ética general, que todo el mundo lo conoce, de no hacerle mal a los demás, de la misma forma que no te gusta quien te maltraten. ¿Cuál es la diferencia entre esta norma general de la conciencia humana con la regla de oro? En primer lugar, tiene que ver con el aspecto positivo de la regla de oro. Mientras que las demás religiones y pensadores no cristianos hablaban de algo parecido, se enfocaban principalmente en la parte negativa, de no hacer el daño o perjuicio a los demás, así como no nos gusta que nos perjudiquen. Si bien Confucio parecía decir lo mismo que la regla de oro, porque la frase completa de Confucio es... esta es la verdadera justicia, trata a otros como quiere ser tratado. Sin embargo, luego cuando Confucio tiene que explicar esto, lo hace en forma negativa. Es decir, no hagas a tu prójimo algo que después no quieras que tu prójimo te haga a ti. En cambio, Jesús apunta más allá de lo negativo. Obviamente, la regla de oro que Jesús nos plantea incluye la norma de no hacer daño al prójimo, así como no nos gusta que nos hagan el daño. Está incluido en la regla de oro de Jesús, que lo dice en forma positiva, está incluido el, obviamente, no hacerle daño a los demás, así como no nos gusta. Pero el enfoque principal es que hay que tratar bien a los demás del modo en que nos gustaría que nos traten bien a nosotros. Significa que las maneras significa que hay que pensar concretamente en nuestra forma de actuar con el prójimo, en maneras concretas en las que podamos ayudar a los demás y atender a sus necesidades. Nosotros de pronto nos encontramos en una situación y pensamos, oh, ¿cómo me gustaría que alguien me ayude en este aspecto cuando me encuentro en esta situación? Bueno, ya ahí te da una idea, y con esa idea vos podés ayudar al prójimo.
No se limita a prohibir el daño nada más, sino a promover el bienestar. El pecado, recordemos que tiene ambas caras. Está el pecado de comisión, que consiste en hacer lo que prohíbe la ley de Dios. Pero también es pecado el pecado de omisión, que consiste en no hacer lo que Dios manda. Y lo que vemos en Santiago 4:17. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que esta regla de oro, con énfasis en la parte positiva, es mucho más superior y más exigente que la norma simplemente general de la conciencia humana, que dice no le hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti. Una segunda característica de la regla de oro implica imitar a Cristo en su forma de amar. En 1 de Pedro 2:21 dice, Cristo sufrió por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, es decir, seguir su ejemplo. En 1 de Juan 3:16 dice, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Efesios 5:2 dice, andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros. Y el clásico ejemplo es la parábola del buen samaritano. Vemos lo que hizo Cristo por nosotros y es lo que requiere de nosotros. En la parábola del buen samaritano se nos describe al sacerdote, al levita, que pasaron por al lado de la víctima. Ellos obviamente no participaron en la maldad de los asaltantes, pero tampoco ayudaron al hombre herido. Sacerdote y levita cumplieron con esa norma de la conciencia universal. No le hagas al prójimo lo que no quieres que te hagan a ti. Ellos no asaltaron al prójimo, pero tampoco se tomaron el trabajo de ir a ayudarlo. Cristo nos exige que seamos más que el sacerdote y el levita. No basta solo con no haber participado del daño ajeno. Hay que ser como el buen samaritano, socorriendo y ayudando al prójimo necesitado. Cristo nos enseña con palabra y ejemplo un amor práctico de una generosidad sacrificada, no solo a los amigos, sino también a desconocidos y aún a los enemigos. Y en tercer lugar, la regla de oro tiene que ver con una cuestión de relación, de relaciones, más que de una norma impersonal. La conducta del cristiano no consiste en hacer algo o no hacer algo sencillamente porque quiere cumplir una serie de normas impersonales y mecánicas, porque así lo dicta la religión o porque es lo que hay que hacer. No, la ley de Dios no es algo impersonal y mecánico. Se trata de relacionarnos con amor verdadero. Así como quisiéramos que los demás nos ayudaran en situaciones complicadas, también ayudar nosotros al prójimo, hacer todo lo posible por el bienestar del prójimo. Una cuarta cosa, la regla de oro que nos enseña Jesús es incondicional y no egoísta. No se trata de hacer el bien al prójimo con la intención de que nosotros luego seamos tratados bien. Eso no es hacer algo finalmente de una manera incondicional, sino estás condicionando tu conducta para tu propio provecho. Y la idea de la regla de oro no es esa. Ya en otras ocasiones Jesús nos enseñó a hacer el bien a los que sabemos que no nos pueden retribuir el favor, para que nuestra obra sea hecha de forma desinteresada,
o sea, sin el motivo de provecho personal, sino pensando llanamente en el bienestar del prójimo y la gloria de Dios. Pero ahora viene la parte más importante de la regla de oro. El punto número 5, que la regla de oro presupone, da por sentado, la incapacidad humana de hacer el bien y por lo tanto la necesidad de la salvación. En las demás religiones, las conductas éticas son como considerados los medios para alcanzar la salvación, aunque es imposible. En las demás religiones, dice, vos tenés que tratar de comportarte bien para alcanzar la salvación, pero en el cristianismo la enseñanza ética, tal como lo enseña Cristo en el Sermón del Monte, tal como se enseña la esencia de la ley y los profetas, es decir, la Biblia, tiene la intención primordial, primaria, de denunciar nuestra pecaminosidad para hacernos saber que por eso necesitamos a Cristo. La Biblia nos enseña que el corazón del ser humano es perverso y torcido. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Jeremías 17:9. Alguien que no conoce esta doctrina de la depravación total del ser humano y escucha así suelto la regla de oro, y dice, bueno, qué fácil, sería cuestión de practicarlo y listo. Sin embargo, se olvida de algo. Todo ser humano, todos nosotros, aún cristianos, debemos reconocer honestamente que no somos capaces en nuestra propia naturaleza caída de vivir acorde con esta norma. Las enseñanzas del Sermón del Monte, cuando lo entendemos y comprendemos todas sus implicancias, cuando entendemos todas las implicancias, las ramificaciones concretas de esta regla de oro también, nos hace sentir que estamos perdidos. Nos hace comprender nuestra total incapacidad, que no merecemos la salvación. Vivimos en tiempo de mucho avance tecnológico, científico, la neurociencia, la psicología y muchas teorías, pero todavía no han logrado solucionar el problema básico de las relaciones interpersonales. La humanidad, que voluntariamente es indiferente al Evangelio, jamás podrá solucionar este problema. El ser humano no cumple la regla de oro, que es la síntesis de la ley de Dios y los profetas, porque toda su actitud hacia la ley está equivocada. El hombre natural, sin el nuevo nacimiento, además de ser incapaz de obedecer a Dios, no le gusta la ley, odia la ley. Y lo que se nos enseña en la Escritura, la mentalidad pecaminosa, en Romanos 8, versículos 7 y 8, dice, la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Tenemos la regla de oro. Muchos dicen, qué bonito, qué buena norma de ética. Sin embargo, la realidad es que el ser humano no tiene en su naturaleza propia la capacidad de vivir según esta norma. Esta es la realidad de todo ser humano antes del nuevo nacimiento. En la naturaleza caída, el amor al yo es de manera idolátrica. Uno se ama a sí mismo de una manera idolátrica. Por eso no le gusta la idea de tener que amar al prójimo como a sí mismo. No hacemos a los demás como quisiéramos que ellos nos
traten a nosotros, porque siempre estamos pensando solo acerca de nosotros mismos y nunca nos dedicamos a pensar en los demás. Esta es la naturaleza que se encuentra desde la infancia. Por ejemplo, ustedes habrán visto la conducta de los niños. Los niños no quieren saber nada sobre el cansancio de su madre. Simplemente hacen berrinches hasta obtener de su madre lo que quieren. No piensan en sus hermanos o en las necesidades de otros, solo en sí mismos. Esta característica no desaparece aun cuando somos grandes. Por instinto, todos estamos centrados en el yo. Y esta es la causa de todos los problemas interpersonales, internacionales, intrafamiliares, con los compañeros del trabajo, en la sociedad, etc. Por lo tanto, la característica más importante y esencial de la regla de oro es que presupone la necesidad de recibir primero la salvación en Cristo. Necesitamos de la presencia del Espíritu Santo para lograr lo que nuestra naturaleza no puede hacer. El Evangelio pone en evidencia la absoluta incapacidad humana para vivir de acuerdo a la norma de Dios. Por lo tanto, señala el único camino por medio del cual podemos ser capacitados, fortalecidos, para alcanzar esa norma de la justicia que Dios demanda de nosotros y vivir para el reino de Dios. Las otras religiones no creen en la depravación total del hombre. Piensan que el hombre no necesita del Evangelio. Tienen una visión demasiado optimista de la humanidad caída. Subestiman su pecaminosidad. Nosotros nunca debemos subestimar la naturaleza pecaminosa que hay dentro de nosotros. Se dice que entre los médicos, y esto queda entre nosotros, hay mucha infidelidad. ¿Por qué? Y esto pasa en muchos trabajos que tienen que ver con trabajar mucho tiempo fuera de casa. Y dice que hay demasiada infidelidad. El problema básico es que subestiman la naturaleza pecaminosa. El día de mañana, ustedes en el futuro, cuando formen su familia, tengan en cuenta esto. No es que uno no confía en sí mismo o en la fidelidad de uno mismo o en la fidelidad de su esposo o de su esposa, pero tenemos que tener mucha cautela de nunca subestimar la naturaleza pecaminosa, no dar ocasión a las tentaciones. Como dijo una esposa a su marido, no es que no confíe en ti, no confío en la naturaleza pecaminosa que hay en ti y en mí. Y por lo tanto tomar los recaudos y cuidados necesarios. En este mundo, la gente que no abraza el Evangelio subestima demasiado la naturaleza pecaminosa. Cree que el ser humano es demasiado bueno, que lo pongas en cualquier circunstancia de tentación y no va a caer. Y tiene una idea muy romántica de ciertas profesiones, nada que ver. El Evangelio es realista, declara la culpabilidad e incapacidad absoluta del hombre. El Evangelio nos humilla el orgullo, nos hace saber que somos indignos, miserables y que toda nuestra pretendida justicia personal es trapo de inmundicia. Necesitamos sí o sí de un milagro de Dios que nos perdone, nos limpie y nos capacite para la vida de salvación. Esto se logra en Cristo por la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Es decir, la regla de oro, esta conducta
de norma ética ideal para relacionarnos con el prójimo, da por sentado que todos nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa y por lo tanto somos incapaces de vivir conforme a esta norma y por lo tanto necesitamos del Evangelio, necesitamos de la gracia salvadora de Cristo. Sexto lugar, es posible vivir conforme a la regla de oro con la gracia de Dios. Una vez que ya somos salvos en Cristo, la ética cristiana es el fruto de la salvación, es el resultado de la salvación. Esta regla de oro es aplicable para los que ya son cristianos verdaderos. Solo un cristiano verdadero que ya tiene la presencia del Espíritu Santo tiene tanto los deseos santos, el amor verdadero y la capacidad santa para obrar de esta manera en su trato con el prójimo. Sin deseos santos, sin amor verdadero al prójimo y sin la capacidad espiritual que nos da el Señor Jesucristo, uno no puede vivir según la regla de oro. Esta regla de oro da por sentado que los que van a vivir según esta norma sean primero cristianos renacidos por el Espíritu Santo, que piden por eso, buscan y llaman continuamente por la gracia especial de Dios para vivir acorde al amor de Dios. Hoy en día, también siendo cristianos, en nuestro diario vivir tenemos que seguir pidiendo, buscando y llamando al Señor por la gracia del Señor para que podamos vivir acorde a esta regla de oro, reconociendo muchas veces que nosotros fallamos. Si no partimos de esta verdad, vamos a interpretar mal la regla de oro. La regla de oro que dice, trates que le hagas a los demás de la misma forma que quieres que hagan contigo. Ahora, si vos no tenés deseo santo, no tenés el amor genuino verdadero y no tenés la capacidad espiritual para vivir de esta manera, vas a interpretar mal la regla de oro. Un ejemplo radical. Un drogadicto piensa que la droga le hace feliz. ¿Cómo él aplicaría la regla de oro malinterpretándola? Le gusta que le conviden droga. Entonces, digo, bueno, como a mí me gusta que me conviden droga, yo voy a convidar droga a los demás. ¿Ven? Está aplicando mal la regla de oro porque no tiene el deseo santo, no tiene el amor genuino y no tiene capacidad espiritual. Ahora bien, la droga tal vez fue un ejemplo muy radical y extremista. En vez de droga, ustedes pueden pensar en cualquier cosa adictiva, cualquier cosa viciosa que tiene la tendencia de convertir esa cosa en un ídolo y captar nuestra fascinación fuera de Dios. La razón por la que nos fascinamos por el brillo de lo que no es Dios es porque no hemos visto realmente la gloria y la maravilla de Dios. Pero cuando estamos puestos ante la gloria de Dios, ante la gloria de Cristo, todo queda opacado. Ninguna gloria del mundo se puede comparar con la gloria de Cristo. Por la gracia de Dios, estando ante la gloria de Dios y su santidad, vemos lo que somos realmente, pecadores indignos, y nos damos cuenta que no podemos reclamar ningún derecho ante Dios. Nadie puede decir que es un cristiano genuino si nunca se consideró indigno primero ante Dios. Cuando vemos a Dios en toda su majestad, de esta manera también tendremos la visión correcta sobre nuestro prójimo, que son también pecadores y que por lo tanto necesitan de Cristo, necesitan la salvación. Ya no los vamos a ver como gente a los que debemos odiar.
Vamos a acudir a Cristo por la gracia de Dios y queremos compartir esta gracia con los demás. Esta es la única forma de poder tratar bien a los demás como quisiéramos que se nos traten. Y en último lugar, en séptimo lugar, esta regla de oro siempre hay que verlo en relación con el amor de Dios. Para el no cristiano, lo más importante en esa norma de conducta ética es el amor al prójimo por encima del amor a Dios. Pero la Biblia nos enseña que primero es el amor de Dios y que es desde este amor de Dios que fluye el amor al prójimo. Irónicamente, para aquel que dice que el amor al prójimo es más importante que el amor a Dios, él no es capaz de amar verdaderamente al prójimo. En cambio, el que ama primeramente a Dios de una manera genuina, está en condiciones de amar al prójimo mucho más que aquel otro que dice que amar al prójimo es más importante que amar a Dios. La solución no se encuentra comenzando con nosotros o con el prójimo, sino con Dios. Primero recibimos el amor de Dios. Entonces amamos a Dios con todo nuestro ser y así podemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Debemos ver cómo nos trata Dios a nosotros. Nos trata con amor, según su gracia y misericordia, y no según lo que somos y que en realidad somos indignos pecadores. Nos ve a través de Cristo si estamos unidos a Él mediante la fe. Entonces podemos nosotros tratar también con bondad a los demás, porque somos tratados con bondad por Dios y nos gusta que Dios nos trate de ese modo. Así podemos ver y tratar a los demás, como dice Pablo. De aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, según la naturaleza pecaminosa, según de Corintios 5:16. En vez de tratar a la gente del mismo modo en que es el trato normal en el mundo que no conoce a Cristo, vamos a ver a todos de manera espiritual. La regla de oro que enseña Jesucristo es una norma con respecto a nuestro deber hacia el prójimo que expresa la segunda parte de la esencia de la enseñanza de la ley de Dios. ¿Cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este mandamiento de amor a Dios y al prójimo es inseparable. Cuando primero tenemos una relación correcta con Dios por su gracia, nos vemos como somos, como pecadores indignos, pero tratados de manera misericordiosa por la obra redentora de Cristo, con amor. Entonces podremos realmente cumplir esta síntesis de la ley y los profetas. En todo, traten ustedes a los demás, tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Es la forma de comportarnos como representantes de Cristo en el mundo. Y voy a finalizar con la frase de John Stott. Si con actitud sensible nos ponemos en el lugar de la otra persona y deseamos para ella lo que desearíamos para nosotros mismos, nunca seremos avaros, sino siempre generosos, nunca ásperos, sino comprensivos, nunca crueles, siempre bondadosos. Oremos. Padre amado, muchas gracias por tu palabra. Tu palabra nos desafía a cada momento. Aún esta regla de oro que es tan citada,
amada y admirada y alabada aún por la gente del mundo. Cuando lo ponemos a considerar de manera práctica en lo cotidiano de nuestras relaciones, tenemos que reconocer cuán incapaces somos en nuestra propia naturaleza a vivir conforme a esta norma. Necesitamos, como nos has enseñado ya en clases anteriores, que acudamos a ti, que te pidamos a ti, que busquemos en ti y que te llamemos a ti para que sea tu gracia y tu fortaleza y tu amor llenando nuestro corazón para que nuestra conducta y nuestras relaciones con el prójimo podamos actuar de este modo. Padre amado, ayúdanos a vivir conforme a esta regla de oro. Que los demás puedan ver a Cristo reflejado a través de nosotros. A ti sea toda la gloria y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios Padre, la comunión y la plenitud del Espíritu Santo sean sobre toda la Iglesia, desde ahora para siempre. Amén. Amén. Gracias, 목사님. Gracias, 목사님.